En el corazón de México se encuentra Guanajuato. Muy bien, vamos a comenzar. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Continuamos con este ciclo de charlas de las letras en el Museo Iconográfico del Quijote, titulado Escritores Mexicanos de ayer y hoy. Hoy nos acompaña una amiga del museo, quien ha colaborado con el iconográfico desde hace muchos años, inclusive antes de esta administración, en varios coloquios, y pues en estos ciclos ha elaborado una serie de trabajos a partir de los estudios literarios aplicados a escritores mexicanos. Tiene varias publicaciones sobre uno de sus poetas directos, como José Emilio Pacheco. Hoy nos hablará de otro gran poeta mexicano, el célebremente fallecido José Carlos Becerra, en la flor de su juventud y madurez. La charla la ha titulado Soy un hombre mirando, José Carlos Becerra. Asunción Rangel es profesora del Departamento de Letras Hispánicas de la Universidad de Guanajuato, doctora en Letras Mexicanas por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de los libros La pulsión por el viaje, de José Emilio Pacheco, su periplo al romanticismo, del 2013, y Pacheco también del 2013. Un cordial aplauso. Muchísimas gracias a Raimundo, que ya es el tercer año que tiene la gentileza de invitarme por acá, licenciado Onofre, que seguramente en unos minutos más va a estar por acá. Y pues en efecto ya soy recurrente en esta mesa desde hace ya algunos años que estoy un poco involucrada con el museo. Recuerdo haber estado en una mesa en el marco del Coloquio Internacional Cervantino para estudiantes de letras hace ya muchísimos años. Y bueno, ahora estoy acá para hablarles de un poeta al que en efecto llegué gracias a José Emilio Pacheco, ¿no? Voy a abrir la lectura de estas páginas con dos referencias a dos escritores también. Una es Juan Manuel Torres y la otra persona es la poeta Elsa Cross. Son algunos textos que salieron después de que José Carlos Becerra muere en un accidente automovilístico, de una manera trágica, ¿no? En estos dos comentarios se recuerda a José Carlos Becerra en los siguientes términos. Dice Juan Manuel Torres: vivíamos casi en la misma pensión de estudiantes. Él, José Carlos Becerra, quería hacerlo todo: pintor, cuentista, arquitecto, torero, poeta, combatiente político, actor teatral, director cinematográfico, y casi todo le salía bien. Admiraba locamente a Hemingway y a Faulkner y se pasaba las mañanas enteras cepillándose el cabello, ordenándose el extensión de la frente. Las fotografías de José Carlos Becerra, si en algún momento tienen tiempo de buscarlas en internet, tienen un mechón de canas, ¿no?, que lo distingue. Preparaba sus trabajos de arquitectura porque estudió arquitectura en papel de estraza a última hora. Tomaba una toalla sucia e intentaba el peor toreo del salón que he visto en mi vida. No sé, dicen que hace poco se armó de valor y se plantó frente a un ovillo. Siempre había querido hacerlo. Ojalá no le haya ido mal. Esto dice Juan Manuel Torres de José Carlos Becerra en un texto que titula Llorar o no llorar, que se publica en el suplemento El Día, el 5 de junio de 1970. Y Elsa Cross
que asistió con él a un taller literario con Juan José Arreola, de 63 a 69, dice en un texto que se publica en la Revista Mexicana de Cultura del Suplemento Nacional de 1970, esto. Lo vi algunas veces en el taller de Arreola. Para la revista Mester, que es la revista de los discípulos de Juan José Arreola. Otras veces lo vi en la Facultad de Filosofía, en donde éramos compañeros de clase que impartían el doctor Ramón Chiró y el doctor Luis Villó. Me llamaba la atención su interés por combinar estudios de filosofía y arquitectura y aparte su labor de poeta, de magnífico poeta. Me llamaba la atención su figura vigorosa, su bigote, su sonrisa fácil y más que nada su sencillez, la ausencia total de señales externas que quisieran indicar, miren, yo soy un poeta, atención. Esto es lo que dice Elsa Cruz. Ahora voy a dar lectura a este texto que preparé para hablarles un poquito de la obra de José Carlos Becerra, que se titula Soy un hombre mirando. No se puede hablar del mundo ni de la vida sin los ojos. En arte, crear es ver las cosas. Eso responde el poeta tabasqueño Carlos Pellicer a José Carlos Becerra en una conversación que ambos, de temperamento poético tropical, ya que son de Tabasco, sostuvieron alrededor de 1967, 10 años antes de la muerte del autor de Práctica de Vuelo y 3 antes del accidente automovilístico en que perdió la vida el poeta que lo oía todo con ojos brillantes. Quizás sea este el dato que resulta más escandaloso y quizá también significativo, y me disculpo de entrada por semejantes adjetivaciones que espero matizar un poco más adelante. El dato de su muerte, decía, siempre sale a relucir cuando se habla de José Carlos Becerra, un accidente automovilístico a los 33 años de edad. En la nota biográfica, el libro que reúne su obra poética, que está a cargo de José Emilio Pacheco y Gabriel Said, se habla del viaje que el poeta estaba realizando por Europa. Se encontraba en Madrid y pensaba ir de allí a Barcelona, luego a Italia. Llegó a Florencia y a Roma, esos lugares de Italia de los que Pellicer le hablaría con entusiasmo y amor dignos de ser mencionado. Esto le dice Pellicer a José Carlos Becerra. El paisaje de Italia me impresionó mucho desde el punto de vista del mar, pero es un paisaje de tal manera refinado que hizo nacer en mí una admiración nueva por una naturaleza que no he encontrado en ninguna otra parte del mundo. No hay que preguntar en Italia qué hay, sino que no hay. En Italia hice un viaje a pie, a Florencia, de Florencia a Asís. Este viaje duró 7 semanas. Es, para mí, uno de los mejores viajes. En Italia acabé de firmar mi alegría, no solamente mi admiración, sino propiamente mi alegría por el conocimiento, físicamente hablando, del mundo franciscano, del mundo de Leonardo, hasta el Pellicer. Luego le va a hablar de Asís, una ciudad cercana a Roma, y la manera en que Pellicer habla de esta ciudad, en mi opinión, es fundamental para tender un puente hacia la poética de José Carlos Becerra. Dice Pellicer: y Asís es una ciudad, como la llaman ellos, pues tiene 5.000 habitantes, pero es en toda medida una ciudad. La belleza del paisaje, los recuerdos tan vivos de San Francisco, la pintura italiana que él sugirió por su vida. Él habla de lo que Dante nos explicará más tarde en el canto 16 del Paraíso. Asís es uno de esos sitios en que se juntan lo telúrico y lo atmosférico, espiritualmente hablando, como en ninguna otra parte del mundo. Hasta el Pellicer. El paisaje, los recuerdos, la pintura, la conjunción de lo telúrico y lo atmosférico, son esos elementos los que conforman una ciudad digna de todas las atenciones de un poeta de la talla de Pellicer. A esa Italia, entonces, viajó Becerra. Tenía planes de ir a Grecia, luego de visitar Florencia, Roma, Nápoles. Tomaría un transbordador en Brindisi, pero esto no sucedió. Murió en un accidente automovilístico en las cercanías de San Vito de los Normandos. Momentos antes he dicho que su muerte a los 33 es un asunto que se trae a la mesa cuando siempre que se habla de Becerra. Se dice que es un poeta malogrado por su repentina muerte, que es un poeta que tenía mucho que decir, mucho que ver y mucho que escribir de lo que sus ojos percibían, y sin duda alguna así es.
Con estas páginas que hoy les leo a ustedes, no quiero abonar a este mito José Carlos Becerra. Voy a referirme a unos asuntos que he dejado esbozados a propósito de la referencia de su conversación con Pellicer, la mirada y la ciudad. Voy a dar un rodeo más, y espero que sea el último, aunque no prometo nada, para hablarles de esa manera en que Pellicer miraba, y miraba particularmente la ciudad. En ese fabuloso libro, cuya edición está a cargo de Pacheco y de Sade, titulado El otoño recorre las islas, se incluye un apartado del cual ya he citado algunos momentos a propósito de la conversación que sostienen José Carlos Becerra y Carlos Pellicer. El primero de los textos que he citado corresponde a una grabación realizada en el Museo de la Ciudad de México en el verano de 1967. El segundo es inédito. Incluye también 3 entrevistas al poeta a cargo de Federico Campbell, Luis Terán y Alberto Díaz Lastra. El apartado cierra con la transcripción de una pequeña parte de la correspondencia que sostenía Becerra con Octavio Paz, pero también con José Lezama Lima, con Mario Vargas Llosa y con María Luisa Mendoza. Anterior a este anexo, cuyos títulos son conversaciones, un título que no deja de recordarme una dedicatoria que pone José Emilio Pacheco en su libro Irás y no volverás. La dedicatoria dice lo siguiente: a la memoria de José Carlos Becerra, esa conversación que nunca tendremos. Y bueno, esta conversación escribe, por supuesto, luego de la muerte del poeta en el accidente automovilístico. Las referencias a la obra de Becerra, como se podrán imaginar, pues son múltiples en la obra de Pacheco. Bueno, este texto, esta compilación de José Emilio Pacheco y de Sade, incluye también un apartado titulado Juego de Cartas, que es esta correspondencia que Becerra sostiene con estos personajes que ya les he mencionado. Ahí también aparece un texto titulado Fotografía junto a un tulipán, en donde el tabasqueño se refiere a los años que precedieron al fusilamiento de Andrés Calcaño Díaz. Esa nota la escribe José Carlos Becerra en Londres en 69, y ahí reconstruye algunos de sus recuerdos de infancia y de la historia familiar para referirse a los días que precedieron al fusilamiento de este también poeta. Sobre el último asunto diré aquí sucintamente que este poeta, Andrés Calcaño Díaz, fue acusado de traición al régimen de Porfirio Díaz y luego de otras vicisitudes como un autoexilio en Cuba, también de haber sido diputado de filiación maderista en San Juan Bautista, ahora Tabasco, y haber vivido una transición del régimen de Huerta de Carranza, pues muere fusilado. Me voy a referir con un poco más de detenimiento no a este enredo del poeta Andrés, sino a esta entrada del texto titulado Fotografía junto a un tulipán, porque ahí Becerra expone el método, por decirlo de alguna manera, que empleaba una de sus tías para que los sobrinos, primos de Becerra, se mantuvieran a raya, lejos de la alacena que resguardaba los vinos caseros de guayaba o naranja, de embutidos y dulces de marañón, que es un fruto originario de Brasil y que parece, según yo, como un pimiento amarillo o anaranjado. Esta referencia es, como se podrán imaginar, a estas tardes en que se juntaba la familia en el patio a convivir, ¿no? Esto es lo que dice José Carlos Becerra haciendo este ejercicio de rememoración. Mis primeros contactos con esta historia, la de Andrés Calcaño, ocurrieron durante mi infancia. Fueron algunos fragmentos de conversaciones de adultos atentamente oídas por una curiosidad marginal a sus temas, durante las reuniones dominicales en el viejo chalet de una anciana tía, Becerra, donde yo recibía, sin saberlo, ya los últimos y más gastados comentarios de aquella representación familiar, de la detención de Andrés Calcaño Díaz y de su respectivo fusilamiento. De estas líneas de Becerra me interesa destacar el embelezo por esta dimensión pueril que, como algunos críticos ya han señalado, hermana la obra de José Carlos Becerra con otro gran poeta que dedicó hermosos versos a la niñez, y me refiero a San Vilches. Segundo, el lugar que ocupa la conversación familiar durante las reuniones dominicales, cuando el mocito escuchaba fragmentos del diálogo entre los adultos. Becerra dirá esto de su tío. Entre los olores emitidos desde la alacena y el penduleo de los columpios en el patio trasero, tendíase un puente solo visible en la voz de mi tío, ya que, según me parecía, esta voz, valiéndose de su charla pintoresca con mis padres y algunas otras visitas, construía para nosotros los pequeños, indirecta, sutil
diabólicamente, aquel puente que operaba como el único acceso a la alacena desde los columpios. Frases, giros, entonaciones, no eran para mí sino diversos fragmentos constructivos de aquel puente que era solo visible hasta que la anciana le colocaba la última piedra. La frase con que nos gritaba a sus sobrinos que las puertas de la alacena ya iban a ser abiertas. Entonces el puente aparecía por completo y era de lo más sencillo cruzarlo. Bastaba con dirigirnos a la alacena, pero una vez que lo cruzábamos, este puente volvía a desaparecer. Entre los manjares que guarda la alacena y los columpios del patio, dice Becerra, se erige un puente. Es elocuente que haya elegido la figura del puente precisamente para unir los extremos de lo deseado y de quien desea. Es un puente que une, pero también un puente que cierra. Lejanía y cercanía, afinidad y aversión. Más aún, lo que sirve de intermediario entre estos dos polos se construye, ni más ni menos, con una charla pintoresca. El puente es indirecto, sutil y diabólico. La charla de la tía, lo dirán las líneas más abajo, era una táctica diabólica para construir ese puente, una charla que obedecía a un desorden tropical. El puente, además de construirse y derrumbarse cada domingo, está hecho de frases, de giros y de entonaciones. Una palabra bastaba para que este puente apareciera por completo, pero también una palabra bastaba para que volviera a desaparecer. Estos recuerdos de infancia, me parecen, encierran buena parte de las ideas poéticas de Becerra sobre la poesía, el poeta y su no sencilla relación con la palabra, con la escritura literaria. Ustedes me dirán con toda justeza que esto sucede en absolutamente toda la poesía. En Becerra las palabras son, como en otros poetas, puentes que se tienden hacia espacios interiores muy peculiares y, como es de esperarse, hacia espacios interiores que también tienden, para decirlo de una vez, una suerte de desorden tropical, una táctica diabólica. Antes de hablarles de este talento tropical, diabólico y desordenado, me permitiré leer algunos momentos de uno de los poemas que, en mi opinión, descuellan esa ríspida pero también amorosa relación de Becerra con las palabras, del poemario Los Muelles, escrito entre 1961 y 67, cuando Becerra tenía 30 años, este fragmento de La Hora y el Sitio. Las palabras, esas distancias de algo, esta mirada que vamos entregando y que sin embargo no ha estado con nosotros, esta súbita prisa, esta forma de ojos, palabras, manos que quieren sujetar a un tiempo que es un rostro o el sonido de otra palabra. Yo no sé nada, no estoy con ustedes si acaso me leen. Por la ventana entra el sol, entra la noche como una mujer sin alas, entro yo, entra mi voz y aún no estoy con ustedes. Las palabras levantándose, haciéndose con el rostro del anochecer. Hay rasgos de piedra que el viento abrillanta y apaga. Entreabre tu perdición y mira bien adentro. Otra palabra allí vuelve del humo. Las palabras como sospechas de carne, como viento de carne. Palabras dichas por piedad. Palabras que no pudimos decir, palabras que no debieron decirse o que dijimos demasiado tarde. El mundo cabe en una palabra porque el mundo no es una palabra. Ninguna mirada está consigo misma, ninguna palabra volverá de sí misma. Palabras, palabras, palabras. Yo las reúno al azar, las disperso, las tengo un rato en las manos como objetos tortuosos o puros, las miro más de cerca, ya no las veo, o veo a través de ellas y entonces ya no hay palabras. Las palabras son entonces sagrados instrumentos de precisión e imprecisión para Becerra. De esta primera parte del poema quiero destacar primero la evidente relación conflictiva que tiene con sus sagrados instrumentos. Se trata de instrumentos que, pese a su carácter sagrado, son ambiguos, equívocos, indefinibles, y quizá en ello radique su magnificencia. Pero la palabra también es lo opuesto a lo errático, es la pura precisión, aquello mediante lo cual es posible nombrarlo todo, aquello que puede tomar alguna forma incluso dolorosa, pero también una forma dulce, la forma humana de los ojos, la forma del rostro. A la palabra se le puede tener en las manos como objetos tortuosos o puros, se les puede atravesar con la mirada, se puede ver a través de ellas. Esto es lo que dice Becerra. En ese primer verso del poema, las palabras, esas distancias de algo, me parece,
está contenido todo el poema de Becerra. El abigarrado, infructuoso trabajo del poeta será estrechar esa distancia, reducirla al mínimo posible. Decir aquello que afanosamente se desea sin lograrlo, acaso esbozarlo mediante las palabras, es sin duda ese viejo tópico que aparece constantemente en toda la literatura. Esto no es lo que quiero decir, es otra cosa. Parece ser el estribillo que resuena en la obra de muchos escritores, no solo de los poetas. En los siguientes versos del poema de Becerra van a aparecer estos dos asuntos que me parece articulan la poética del autor de Relación de los Hechos, un libro de poemas escrito entre 61 y 67. Estos asuntos son, como ya he dicho, la mirada en la ciudad. Dice Becerra: siempre hay una palabra después de otra palabra, en vez de otra palabra, siempre es otra ciudad, otro rostro, otra cosa lo que iba a decir, siempre queda una frase que no hemos dicho. Hasta ahí Becerra. La palabra como puente que une, pero también como un puente que cierra. Une en el momento en que el poeta se afana en decir lo deseado y parece que lo logra, y cierra en el momento en que sabe que es justamente otra cosa la que iba a decir, cuando se percata de que algo queda que no ha sido dicho. Aparece aquí además la ciudad, y sobre este tema voy a volver un poco más adelante. Voy a citar otro grupo de versos de un poema en donde aparece el título de esta charla. Sube la noche desde el mar como un ave impasible y extraña que viene a posarse en mi corazón con un rugido de ramas y de hojas. No estoy de mi parte, no estoy con ustedes, ningún recuerdo es mío, ningún recuerdo es cierto, soy un hombre mirando, alzando la noche como un viejo hábito, como otra manera de hablar, de soltar en los signos cuerpos ya sin vida. La hora y el sitio, que es el poema al que corresponden estos versos. La hora y el sitio, privilegiados para la escritura del poema, son, así, la nocturnidad, en la que además se conjunta la esfera marina, la aérea y la telúrica. Ese lugar, acaso donde se estrecha la distancia de algo, es el sitio también privilegiado para la escritura del poema. No estar en ninguna parte, no estar acompañado para que acontezca la escritura del verso. Quien a esto aspira y accede, también está desprovisto de recuerdos y de certezas. Soy un hombre mirando, es lo único que sabe el sujeto poemario. Esto le posibilita ser quien convierta la noche en este sagrado instrumento, en otra manera de hablar. Este último apartado, que se titula La ciudad en la habitación. No es noticia que los poetas suelen tener una relación complicada con las palabras. Tampoco lo es que guarden un vínculo complejo con la ciudad, menos que escriban sobre su habitación. La poesía de Becerra se suma a la nómina de poetas que aprendieron, y muy bien, las lecciones de Stéphane Mallarmé, de Paul Valéry, de Eliot, por mencionar algunos, sobre el truculento asunto de la palabrería. De Charles Baudelaire, sin duda, aprendió la lección del mirón y del transeúnte, de la intimidad de la habitación, de los espacios replegados de sí mismo. Quizá le deba y mucho a la poesía del grupo de contemporáneos y las lecturas que ahí resuenan de los escritores en lengua inglesa, francesa y alemana. La poesía de Becerra está plagada de referencias a la ciudad, las calles, los puertos y los muelles. En contrapunto, es notable la presencia de los espacios íntimos e interiores, la habitación, el cuerpo propio y la casa de la madre. Aquí me es inevitable mencionar el poemario Oscura Palabra, escrito en 1964, a los 27 años del poeta. Los poemas que integran este libro, además de estar fechados, son escritos entre el 11 de septiembre del 64 y el 9 del 65, que indican el lugar en donde fueron compuestos, esto es Villahermosa y la Ciudad de México. Estos textos los escribe José Carlos Becerra después de la muerte de la madre, y de verdad que es tremendo el contenido, ¿no? Bueno, la entrada al espacio interior o al exterior, decía, se da a través de ese método descrito de la tía a propósito del acceso a los manjares a la alacena, un puente hecho de giros y entonaciones, un puente que se erige a través de las palabras. Para referirme a la ciudad, que son estos espacios del exterior, y es un asunto que llama mucho la atención sobre la poesía de Becerra, y espero que también de la suya. Aludiré a la tercera parte del poema Los Muelles, que también da título a este poemario. Canta la ciudad de cal, la ciudad incendiada por la noche, por el llamamiento de la ceniza,
la ciudad de cal y muecas de madera podrida. He aquí el pantano suicida, he aquí la ciudad del humo secreto, en la sonrisa del demente navegada por peces donde no cicatriza el océano. Este último verso, que es larguísimo y de filiación surrealista sin duda, es también uno de los más oscuros de todo el poema. Lo voy a repetir. En la sonrisa del demente navegada por peces donde no cicatriza el océano. Es un verso, para mi opinión es un verso pues muy oscuro, ¿no? Así todo, creo importante mencionar que es en ese verso donde aparece este otro espacio que aparece de manera obsesiva en la obra de Becerra: el océano, el mar, el navegante, asuntos que dan cuenta del temperamento náutico de su poesía. Ahora bien, esta oscuridad del verso, en la sonrisa del demente navegada por peces donde no cicatriza el océano, un verso larguísimo, encuentra una suerte de contrapeso con la claridad de los versos que lo preceden. La ciudad canta, la ciudad es incendiada por la noche, las ciudades de cal y muecas de madera podrida. En los versos que siguen, he aquí el pantano suicida, he aquí la ciudad del humo secreto, es posible advertir una de las estrategias discursivas predilectas o que aparecen con recurrencia en la obra de Becerra: la reiteración de estos he aquí, he aquí, he aquí. Ya me perdí, perdón. Me refiero al he aquí que da al sujeto poético un espacio desde donde mirar. Es como si nos dijera todo el tiempo: aquí estoy y esto es lo que observo. Sobre todo en esta primera parte de la obra de Becerra, parece que todo insiste la voz poética en decirnos desde dónde está viendo los asuntos relacionados con la ciudad y desde dónde está viendo los asuntos relacionados con el mar y con el océano. ¿Cómo es esta metrópoli? ¿Cómo la mira un poeta como Becerra? ¿Qué dice de ella? Y más todavía, ¿qué tipo de sujeto habita esta ciudad? Responder, aunque sea de manera sucinta, a una de estas cuestiones nos daría una idea de la manera en que un poeta como Becerra, si bien aprendió de la tradición a escribir, a mirar y a transitar por la ciudad, se distancia por pronunciarse para decir algo de su propio punto. Para intentar reconocer este rasgo que lo hace diferente, habría que llevar la atención a un asunto mínimo, minúsculo si se desea. Se trata de esas nimiedades que en poesía, como muchos de ustedes saben, son en realidad asuntos importantísimos. Me refiero a la mera construcción de la frase, los elementos que el poeta elige para la escritura del verso. En La ciudad del humo secreto, por ejemplo, la voz poemática nos da ciertos elementos que nos ayudan a ver cómo ese sujeto ve a la ciudad. Se trata del humo, de la cal, de la madera podrida, rasgos de una naturaleza que está muy lejos de ser sosegada o lozana. A través de estos elementos, Becerra se refiere al deterioro, al declive del mundo en que habita y que está mirando. Unos versos más adelante nos va a hablar de este desgaste que atañe también a las partes que componen la ciudad. La calle, la casa abandonada, el jardín donde la tierra ha recobrado su furia, habitaciones que un día la vida hizo a su semejanza, hoy rosetones de yeso desprendidos, hoy urnas apócrifas y muebles de dudoso gusto. Hasta ahí Becerra. A la manera de un zoom de las cámaras fotográficas, la mirada de Becerra va de la ciudad a la calle. Se acerca un poco para mirar en una casa abandonada, luego ve el jardín y finalmente entra a las habitaciones. Ahí se detiene a mirar nuevamente el deterioro, nada dura, diría José Emilio Pacheco. A todo exterior corresponde un interior análogo, como se pueden imaginar. Si la ciudad es de cal, de humo secreto y madera podrida, el interior tendrá características similares. En otro poema del libro titulado Relación de Hechos, que se titula Causas Nocturnas, dice Becerra: ¿en qué rumor de hoteles, en qué rumor de voces por los pasillos y silbidos de canción de moda se perdían los pasos de tu corazón? El instante probable, aquello que los cuerpos memorizan cuando la sangre intenta el ritmo del infinito. Luego vinieron los actos del otoño, el viento frío y la lluvia me encerraron en la habitación solitaria, sin cartas ni noticias. El ruido del agua se hizo poco a poco, el ruido de mi alma y de mis huesos.
Con el otoño, que es una manera de hablar de la plenitud que declina hacia la vejez, llega también el repliegue del sujeto hacia un espacio interior. Se trata de un aislamiento casi total, en donde no hay cartas, en donde no hay noticias, solo el agua que traerá nuevos brillos. Ese confinamiento en la propia hondura traerá además una manera brutal de mirar nuevamente a la ciudad. En un texto, en un poema titulado Épica, del mismo poemario, dice así: me duele esta ciudad cuyo progreso se me viene encima, como un muerto invencible, como las espaldas de una eternidad dormida sobre cada una de mis preguntas. Me duelen todos ustedes que tienen por hombro izquierdo una lágrima. Ese llanto es una aventura fatigada, una mala razón para exhibir las mejillas. Nuevamente Becerra echa mano de la repetición como una suerte de estribillo y de la analogía para construir sus poemas. Se sabe dolido por la ciudad y por los habitantes de la misma. En el desarrollo de este poema va a exponer los motivos de esta su dolencia. En estas palabras hay un poco de polvo egipcio, hay unas cuantas vendas, hay un olor a pirámides adormecidas con el algodón del pasado, hay también esa nostalgia que nos invade en ciertas tardes, cuando la lluvia se enreda en nuestro corazón como los cabellos húmedos y largos de una mujer desconocida. Aquí aparece un verso claro, esa nostalgia que nos invade en ciertas tardes. Al igual que José Emilio Pacheco, Becerra se duele de la transformación, del progreso que prometía la plenitud y que a la inversa se le viene encima como un muerto invencible. En mi opinión, esa nostalgia de la que derivan las penurias y el arrostramiento no es de ninguna manera una mera queja, el puro lamento porque en efecto algo se ha perdido. Esa nostalgia es un llamado a recuperar ese instante probable del que habla Becerra en el poema Causas Nocturnas, y como lo hará también en un poema que se llama La Bella Durmiente. Voy a citar un fragmento. Nos entregamos por un instante al instante. Por un momento dejamos de existir en todos los sitios donde nos recuerdan o donde nos olvidan. Las leyes de la ciudad no nos tocan. Por un instante somos nosotros, aquellos dos en los que tanto soñamos. La hora y el sitio privilegiados, el momento idóneo para el repliegue de la soledad esencial, donde hay recuerdo y olvido al unísono es, sin más, este instante probado. Articularlo, hacer lo posible, creo, tiene mucho que ver con ese método empleado por la tía de Becerra, mediante el cual daba acceso a los niños a los manjares de la vecina. Entregarse, vaya a ver lo que emplea Becerra, ceder la voluntad. Entregarse, decía, momentáneamente a ese instante probable, le permite apartarse de la ruina y del declive que la ciudad trae consigo. Cuando el instante probable se presenta, cuando ese puente hecho de frases, giros y entonaciones, de los sagrados instrumentos de precisión y imprecisión, se erige, descuella la dimensión pueril, dice Becerra. Y nos reímos un poco torpes y un poco avergonzados de nuestra creación, como los niños que habíamos matado, aquellos dos por donde pasamos, hasta llegar hasta esta mirada hermosa y vacilante de ahora. Y nos herimos con cuidado, sin evitar nuestras marcas de viaje. Hay cierta paciencia en esa sonrisa que no se resuelve como un animalillo cansado, y nos miramos, penetramos en esas zonas donde los ojos se construyen a sí mismos, dejándose llevar por las alianzas de sus imágenes. Y me hablas de esa niña de trenzas, aplastada por sus 14 años, confundida por la belleza de sus piernas, avergonzada y perdida, vengándose de algo con cada muchacho que salía, sabiendo oscuramente que estaba perdida desde entonces, acobardada sin remedio desde entonces, buscando la justificación del sollozo que no estaba presente. Los ojos fundan imágenes que intentan dar cuenta de este instante probable, uno que tiene que ver con la niñez. La voz de la niña de trenzas, avergonzada, aplastada, es correlativa a la del otro que es, como es de esperarse un niño. Dice Becerra, y yo te hablo de aquel niño que no tenía dónde esconderse, porque la casa era demasiado grande, porque ya era demasiado tarde, y el cadáver de su infancia se pudría entre sus manos. Te hablo de aquel niño devorando lentamente
con sus nuevos colmillos su antiguo corazón. Hasta el deseo. Nada queda, nada dura, y esto es sin duda desolador. Así todo, yo me atrevería a suponer que incluso en estas condiciones adversas hay en la poesía de Becerra un resquicio en donde hay público, un lugar de desgaste, pero también hay un lugar para el amor y no para el olvido. Esta suposición está basada, qué terrible, en la propia manera en que el poeta se refiere al recuerdo del amor, al amor como un instante probado. Para cerrar, me voy a permitir citar unos versos más de un poema titulado Fugitivo, del libro Relación de los Hechos. Nos espera ese sitio, esa habitación, esa melancólica infamia con que un día nos miraremos en los espejos, esa sagacidad con que un día probaremos nuestros retratos. Nos espera ese largo entendimiento del verano con los insectos, esa mirada velada que cruzan entre sí el otoño y los muertos. Y bueno, para terminar, nada más voy a referirme a algunos títulos de la obra de Becerra, pues yo espero que les interese su poesía. De verdad es complicada en algunos momentos, pero en mi opinión, y hablo desde el gusto, fascinante. Los primeros poemas que publica a los 16 o 18 años se titulan así, los escribe a los 16 o 18, perdón, y se titulan poemas primerizos. Entre los 19 y los 27 años escribe una cosa que se llama Libros Iniciales, que está inédito. De los 24 a los 30 años, Los Muelles. A los 27, que es cuando muere la madre, escribe Oscura Palabra. Entre los 27 y los 30 escribe Relación de los Hechos. Entre los 27 y los 32, La Venta. Entre los 30 y los 33, Fiestas de Invierno. Y entre los 31 y los 33, un libro que se titula Cómo retrasar la aparición de las hormigas. Y el texto al que me referí, titulado Fotografía frente a un tulipán, lo escribe a los 32. Esto está reunido en un texto que se consigue fácilmente en ERA, que se titula El otoño recorre las islas, que es un verso que toman José Emilio Pacheco y Gabriel Sainz para darle título a la obra de Becerra. Después de que muere del accidente automovilístico, pues estos que conocían la obra de Becerra porque les mandaba sus poemas y porque tenía pues contacto con ellos, le comunican a Paz. Paz ya conoce a Becerra en algún momento en uno de sus viajes por Europa, y pues ya tenía noticia, ¿no?, de este poeta que es importantísimo. Y después de su muerte pues se hacen a la tarea de juntar los materiales y de ordenarlos. Los últimos libros, sobre todo, están ordenados de acuerdo al criterio de José Emilio Pacheco y de Gabriel Sainz, ¿no?, porque lo que tenían ellos era un montón de papeles que tenía Becerra escritos por ahí. También ahí como dato picosito, pues tuvo un romance con Silvia Molina, ¿no?, y Silvia Molina escribió un libro a propósito de su historia de amor con José Carlos. Bueno, pues espero que estas palabras que he compartido con ustedes pues que sirvan, ¿no?, para que se acerquen un poquito a la poesía de Becerra. Y pues muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Todos buscamos un Guanajuato con mucha convivencia. Un Guanajuato más humano. Buscamos el éxito. Guanajuato tiene talento. Guanajuato es un estado ganador. un Guanajuato educado, Un Guanajuato fuerte. Un Guanajuato participativo. un Guanajuato con emprendedores. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos.